tus cargas en ese lugar. Bien, ahora si vamos a la palabra de Dios, ¿sabés que estamos viendo el tema del proceso? Esto en el proceso, esta sería la cuarta prédica sobre este tema, la tercera de Jacob, estamos viendo la vida de Jacob. Vimos la primera parte, cómo Jacob era un engañador, cómo se quedó cómo engañó al hermano, cómo engañó al padre, cómo que tuvo que salir huyendo y cómo se encontró con Dios en Betel. Cuando Jacob se encuentra con Dios en Betel, ve una escalera, ¿se acuerdan? En la punta, allá lejos, estaba Jehová, Dios. Veía ángeles que subía y que bajaba y quedó espantado Jacob y decía: ¿cuán terrible lugar es este? Seguramente es casa de Dios y puerta del cielo. Pero él lo veía a Dios lejos. Dios le habla a Jacob, le dice: te traeré a este lugar, te cuidaré, yo soy tu Dios, toda la tierra que está te la daré, porque se lo prometí a tu abuelo Abraham, a tu padre Isaac, así que a ti te la daré. Jacob se despierta y dice: bueno, Dios, si vos me llevás seguro, ya Dios le había dicho, ¿se acuerdan? Me traes seguro, ya Dios le había dicho. Si me das vestido, si me das pan, ya Dios se lo había dicho, que iba a proteger, que lo iba a bendecir. Él le dice: el diezmo te daré. El diezmo es la protección. Se levanta, ahí fue la primera prédica. Jacob se levanta y va a buscar Labán, encuentra a Rebeca, saca a Raquel, ¿se acuerdan? Se enamora de Raquel. ¿Se acuerdan la diferencia de edad que había? Era muy grande. Jacob trabaja 7 años. Cuando llega allá, se encuentra con Labán y Labán le dice: hueso mío y carne mía eres. Por lo traicionero y mentiroso que eran los dos, engañadores los dos. Y Jacob se enamora de Raquel y arregla con Labán para trabajar 7 años por la mano de Raquel. Cuando trabajó 7 años, dice que le pareció poco porque estaba muy enamorado de Raquel. Dice que la fiesta de casamiento se puso muy alegre Jacob, o lo pusieron muy alegre Jacob. Y en vez de darle a Raquel, le dieron a Lea, ¿se acuerdan? Lea no dijo nada. Labán no dijo nada. Y cuando se despierta Jacob al otro día, se da cuenta que le vendieron gato por liebre. Sabemos que la palabra de Dios dice que Lea tenía lindos ojos, o los ojos delicados, ojos apagados, pero Raquel realmente era linda, era muy atractiva por lo que dice la palabra de Dios, de hermoso semblante, o sea que era muy vigorosa. Todo lo contrario a Lea. Se despierta Jacob, se da cuenta del gran engaño. Se enoja mucho, va a agarrar a Labán y le dice: ¿qué me hiciste? Y se olvidó que Labán le había dicho que él era hueso de él, carne de él, que los dos eran igual de engañadores. Y así como Jacob le robó la primogenitura a su hermano, de la misma forma, por una necesidad, Labán se aprovechó y le enchufó a la otra. Trabajó 7 años más por Raquel. Cuando ya tenía 14 años, se había pagado la deuda, se quiere ir. Y Labán le dice: quédate conmigo, trabaja por tu casa, y le da el salario, era que él se quedara con las ovejas, los corderos que estaban rayados, que estaban manchados. Entonces había un montón de corderos rayados y manchados, se los quedaba Jacob, y Labán le cambiaba el precio y nacían rayados, nacían lisos, y cambiaban el precio una y otra vez, se engañaban entre ellos, hasta que llegaron a los 20 años Jacob en ese lugar, y Dios lo llama y le dice: vuelve a la casa de tu padre, vuelve a tu tierra. Y Jacob agarra y empieza a caminar escondido, escapándose de Labán, por miedo a que Labán le haga algo. Labán, pasando 3 días, se entera y sale a correrlo a Jacob y lo encuentra, ¿se acuerdan? Y Labán va muy enojado y Dios se le presenta a Labán y le dice: no le hables ásperamente, ni siquiera ásperamente le hables, no lo toques, no lo retes, no lo mates, no le hables ásperamente.
Entonces Dios cambia el corazón de Labán. Labán se presenta delante de Jacob, se abrazan, hacen pacto, bueno. Sigue caminando Jacob, y Jacob se acuerda y manda un mensajero a su hermano Esaú para avisarle que él estaba en camino. Llega el mensajero hasta Esaú, vuelve, y cuando vuelve le dice: tu hermano Esaú viene, él y 400 hombres más. Entonces Jacob se asusta y empieza a mandar campamentos de personas, primero un grupito, después otro grupito, pensando de que si mataba a uno, por lo menos el otro podía huir, y si ese se enteraba también iba a huir. Manda regalos, manda ovejas, manda camellos, después vuelve a mandar otra vez más, como así grupitos, para que a medida que se vaya encontrando Esaú con cada grupo, se vaya calmando la ira de Esaú. Hasta que llegó un momento donde él se quedó solo y un ángel pelea con él, ¿se acuerdan? Esta fue la prédica pasada. Pelea con él y llega un momento donde el ángel le dice: suéltame, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Se acuerdan de eso? Eso está en Génesis capítulo 32, versículo 26. Peleando ahí con el ángel, parece como que Jacob se da cuenta que era el ángel de Dios, lo abraza al ángel de tal manera que le dice: no te voy a soltar si no me bendices. Y como decíamos en la prédica pasada del domingo, tendríamos que ser así: abrazarnos al ángel. Nosotros peleamos contra Dios, Dios se deja vencer, dice: bueno, haz lo que vos quieras. Llega un momento donde Dios te dice: haz lo que vos quieras. Anda. Y parece como que vos ahí triunfaste, pero realmente ahí vos perdiste. Porque cuando Dios te suelta, es lo peor que puede hacer. Mientras que estés en la pelea, todavía hay esperanza. Pero Jacob en un momento dice que el ángel le tocó la coyuntura del muslo, y Jacob se da cuenta de que esto era algo sobrenatural, se da cuenta que era un ángel de Dios, Dios mismo lo abraza y dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ya el ángel se quería ir, ya está, ya peleamos mucho. Versículo 27, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, lo cual es mentiroso, engañador, embustero, era su naturaleza. 28, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Se acuerdan de eso? Esa pelea termina con un Jacob lastimado, que ya no camina como caminaba antes, ahora empieza a renguear. Y ya no camina como caminaba antes con Labán. Antes con Labán, el suegro, que era un mentiroso, un engañador, hueso mío y carne mía, los dos caminaban a la par. Ahora ya no caminaban a la par, ya Jacob empezaba a caminar diferente. Esto pasó en Peniel. Acá Jacob tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Ya no tuvo el encuentro de Betel, con un Dios lejano allá arriba en la escalera, sino que acá un encuentro directamente cara a cara con el varón de Dios. Sabemos que está hablando de Jesucristo, es una cristología. Pelea cara a cara, lo deja marcado y ya no camina como caminaba antes. Ahora empieza a caminar más despacio, empieza a caminar en otros pasos, ya no anda a la corriente de este mundo, sino que esta vez sí, Jacob tiene demostración de que tuvo un encuentro personal con Dios. Una cosa es tener un encuentro con Dios lejano, otra cosa es tener un encuentro personal, cara a cara con tu Dios. Cuando vos tenés un encuentro cara a cara con tu Dios, salís diferente. Jacob entró corriendo, peleando la batalla, y se fue cojeando con un dolor de espalda. Pero cuando te encontrás cara a cara con Dios, algo pasa. En tu naturaleza algo tiene que
siendo la misma persona, teniendo un encuentro cara a cara con Dios, que como eras antes. Labán decía: carne mía, hueso mío eres. Ya no eres ni carne ni hueso mío, ahora eres diferente. Y vos, si tuviste tu encuentro personal con Dios, sos diferente. Y tenés que empezar a caminar diferente. No podés caminar como camina el mundo, tenés que caminar diferente. Eso lo vimos en la prédica pasada. Y si no la viste o no estuviste, te recomiendo que la busques ahí en el grupo, está en el canal de YouTube, Los Ready de Chingolo, Ready Chingolo, así está el canal de YouTube, para que lo puedas ver todas las prédicas, que están muy buenas. De otras iglesias que lo están viendo y les son de bendición realmente. Entonces acá dejamos a Jacob cojeando, dolorido, habiendo tenido su encuentro con Dios, transformado por el poder de Dios a esta altura, Génesis capítulo 33. Pero hay un problema. Había tenido su encuentro con Dios, había peleado con Dios, había vencido, él salió bendecido de ese lugar, pero Esaú venía. Más allá del triunfo que tuvo con Dios, más allá del encuentro que tuvo con Dios, más allá del cambio que hubo con Dios, Esaú venía. Esto me hace acordar de que la boleta de la luz viene. La boleta de gas, la garrafa, viene. Los problemas siguen viniendo. Yo tengo un encuentro con Dios, pero los problemas siguen viniendo. Este es el proceso que tuvo que vivir Jacob. Versículo 1 de Génesis 33. Alzó Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Los problemas vienen igual. Muchas veces predican o evangelizan, venía Cristo y se acaban todos tus problemas. Venía Cristo y va a ser un camino de rosas. Venía Cristo y ya no pasa más nada. Venía Cristo pero los problemas siguen viniendo. Porque cuando vos venís a Cristo, lo que entras es en el proceso. Y Jacob empezó el proceso de que nació, de la guerra del vientre, hasta este momento en el cual él tiene su verdadero encuentro con Dios, y Dios le cambia el nombre, le cambia la naturaleza, y de un estafador lo vuelve un príncipe. Pero los problemas siguen viniendo. Lo que cambia es nuestra forma de enfrentar esos problemas. Ya no los enfrento como lo enfrentaba antes. Capaz antes contra esos problemas me las agarraba a las piñas, capaz insultaba, capaz lo estafaba, capaz mentía para salir de la situación. Pero ahora la forma con la que yo encaro los problemas cambia. Fíjate cómo Jacob hizo eso. Él empezó a mandar un montón de gente para que se calme la ira de Esaú. Esaú seguía viniendo, no se quedó en el camino. Y el versículo 1, la segunda parte, dice: entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y sus dos siervas, y puso la sierva a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y Raquel y a José los últimos. O sea que volvió a hacer lo mismo Jacob, como hizo antes. Puso a Bilha, a Silpa, delante con los hijos, atrás la puso a Lea, atrás la puso a Raquel con José, y él se puso atrás. Pero acá está la diferencia. Mirá lo que pasó, esto es tremendo. El detalle que nos da la palabra. Versículo 3. El que se escondía, el que mandó todos adelante para que los maten a ellos y yo no me lleven a mí. Versículo 3 dice: y él pasó delante de ellos. Wow. ¿Qué transformación? No sé cómo llegas a ver la transformación de este hombre. Un engañador, un embustero, un mentiroso que se hacía lo que sea para conservar su vida, tuvo que salir volando de la casa de su padre porque si no lo iban a matar. Acá de repente pasa por delante de Raquel, pasa por delante de Lea, pasa por delante de Silpa, de Bilha, y se pone en la frente. Ahora los problemas los engañan. En el mundo, quizás como hombres, los problemas, bueno, quizás
como puedo, hago lo que humanamente lo que tengo que hacer para zafar de los problemas, bueno, pero en el Señor, si el Señor me transformó y me convirtió realmente en su Hijo, mi naturaleza cambió y ahora yo enfrento los problemas. Ahora soy yo el que protejo a mi familia. Antes me escondía detrás de mi familia. Muchas veces, para no discutir con mi esposa, huyo. El trabajo es un buen lugar para huir, para no resolver los problemas, ¿verdad? La familia es un buen lugar para huir. Nos escapamos. En la tele, en el celular. Salimos a comprar, no sé, vos sabes. Pero en el Señor ahora, yo no puedo huir. Si el Señor transformó mi naturaleza, ya no soy el embustero, el engañador, ahora soy el príncipe de mi casa. Él es el rey, yo soy el príncipe. Y yo tengo que empezar a defender a mi familia, tengo que empezar a hacer las cosas diferentes, tengo que empezar a dar la cara. Y es una demostración de la transformación de Jacob. Jacob en esto simplemente ya demuestra que Dios está trabajando en su vida. El proceso empezó realmente en Jacob y él de ser un engañador que se la pasaba escondiéndose, ahora pasa delante de su familia, se pone al frente, saca pecho y dice: esto lo enfrento yo. Mira cómo lo hizo. El mismo versículo. Y él pasó delante de ellos, versículo 3, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pasó delante de Raquel, pasó delante de Lea, pasó delante de Silpa, de Bila, y se tiró al piso. Una, para que no piense que se cayó. 2, para que no piense que se volvió a tropezar. 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta que llegó delante de su hermano. ¿Cómo enfrentan los problemas los hijos de Dios? Con humillación. Él se humilló. No fue a las piñas. Ya peleé contra Dios y lo vencía. ¿Sabes cómo lo cuesta? Me mandaban los 400 después que también me los cobran. Pero él se tiró al piso. En señal de humillación, en señal de que sea Dios. Y en señal de reconocimiento de lo que Jacob le había hecho a Saúl. Jacob reconoce lo que le había hecho. Por eso se humilló. Ya no le tenía miedo de que lo mate. Él directamente se humilló y le dijo: bueno, si me querés matar, matame, porque me lo merezco. Me lo merezco. Por eso 7 veces se tiró al piso y llegó arrodillado poniendo la cabecita. Y si Esaú hubiese querido, tenía derecho. Porque llevaba ya 20 años planeando la venganza contra Jacob. 20 años. Desde que se fue, que lo estafó, que le robó la primogenitura, que le robó la bendición. Pasaron 20 años. Imaginate al otro maquinando. Cuando lo agarre y lo mato, habrá inventado 100 formas o 1000 formas de cómo matarlo a Jacob. Pero cuando llegó el tiempo, Jacob pone su cabeza, reconoce lo que le había hecho a Esaú. Primero dice el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Wow! Dice una palabra que a los que aman a Dios, aún sus enemigos, Dios los pone en complacencia con ellos. Aún hace amistad con sus enemigos. O hermanos, si vos realmente estás en los caminos del Señor, sabes humillarte delante del Señor, ocupás el lugar que el Señor quiere que vos ocupes, Él se ocupa del resto. ¿Ves la escena? ¿Lo ves a Jacob poniendo el cuellito? Matame. Si querés matarme, me lo merezco. En vez de eso, Esaú corrió, lo abrazó y los dos se pusieron a llorar. Y después le dice, bueno, Esaú le dice: ¿qué son todas esas cosas que vi que
vos iba en el camino viendo. Y Jacob le dice, esos son regalos para ti. Si he hallado gracia a tus ojos, quédatelo como regalo. Esaú le dice, ya tengo bastante, no quiero eso. Pero Jacob porfía con él y lo bendice. Hasta que Esaú acepta el regalo de Jacob. Y Jacob le regaló mucho, mucho. Si vos lees todas las cosas que le manda en el camino, era muchísimo. Y una de las características que tiene un hijo de Dios es que es generoso. El hijo de Dios bendice. No piensa egoístamente, no piensa avaramente. El hijo de Dios bendice, porque sabe que todo lo que tiene en sus manos le pertenecen a Dios. Y que si no fuera Dios el que le da, él no tendría absolutamente nada, de nada. Es una de las características que va mostrando cómo el corazón de Esaú empezó a cambiar. En otro momento dice, no, te lo mandé para que veas cómo vos venías, hermano, pero mandámelo de nuevo que son míos. Y Esaú dice, Jacob dice, no, quédatelo, son regalos para ti. Versículo 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatiga en un día morirán todas las ovejas. Pasa ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y el paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Esaú le dice, vamos, yo te acompaño, vamos a mi tierra, vamos a la casa de nuestro padre en Berseba. Tenemos que tener el mapa. Jacob viene de Aram, muy lejos, 800 kilómetros. Está Aram, allá arriba, donde está Paran Aram, 800 kilómetros. De acá hasta Mar del Plata hay 500 y pico, ¿no? Estos son 800 kilómetros, más lejos todavía. Él viene para el Peñel. Berseba está muy abajo, pasando el Mar Muerto. Y él está ahí, y Esaú agarra todo ese gran viaje para encontrárselo acá, y dice, bueno, vamos, yo te acompaño. Pero Jacob le dice, no, porque yo no camino así. Yo ahora camino paso a paso. ¿Por qué camino paso a paso? Porque me duele la cintura. ¿Por qué me duele la cintura? Porque yo tuve un encuentro con Dios. Yo ya no camino como el mundo camina, yo ya camino paso a paso. Yo ya camino como Dios quiere que yo camine. Yo camino de la mano de Dios. Yo no camino a la locura ni a la corriente de este mundo. Por eso, Él le dice que no, anda vos, yo no voy a ir. Y el hecho de no caminar como camina el mundo es algo que marca bien a los hijos de Dios. El hijo de Dios no camina como camina el mundo, no corre como corre el mundo, no anda en las cosas que anda el mundo. Cuando el hijo de Dios está en las cosas que anda el mundo, se mete en problemas. Porque quiere correr como corre el mundo y ella tiene una desventaja. Duele. Estás desconjunturado. El Señor hizo algo en tu vida. Una vez yo hablaba con los hijos de pastores que habían caído en adicciones y ellos me decían que fueron a bailar a los boliches y estaban en los boliches ahí meta a bailar tratando de disfrutar de cómo se movía el mundo y había algo en la cabeza que le decía, vos no tenés que estar acá. Y ellos bailaban y vos no tenés que estar acá. Vos no tenés que estar acá. Este no es tu lugar. A vos no te pertenece. Vos tenés que estar acá. Vos no fuiste creado para esto. Hay un llamado sobre tu vida. Dice que el Espíritu Santo lo volvía tan loco que para poder callar esa voz interna del Espíritu Santo, te cayeron en drogas. La única forma de callarse era drogándome. Y así terminaron, ¿no? Una vida totalmente destruida estos chicos, lamentablemente. Por eso mismo vos ya no caminás como el mundo, y si tratás de caminar como el mundo, acordate que el mundo corre, pero a vos estás desconjunturado. No vas a poder disfrutar como el mundo disfruta. Vas a sentir angustia, vas a sentir el dolor del pecado. Por más que el pecado sea placentero 5 segundos, 5 minutos, 1 hora, al final la coyuntura te va a sacar. Y te vas a dar cuenta que vos no caminás como camina
mismo la gente que se aparta de los caminos del Señor terminan hechos un desastre. Por eso Pedro decía, mejor es no haberlo conocido que haberlo conocido y apartado. Mejor no lo hubiese conocido. ¿Por qué? Porque estás desconjunturado, mi hermano. Tocar a que tenés acá. Decirle a una desconjunturado. No le toques, decirle a muchachos. Entonces Saúl tiene que correr como él. No, yo no voy a correr como vos. Yo soy diferente. Versículo 18. Entonces Jacob empieza a caminar para tener que ir. Sigue bajando Jacob. Pasa por Sucot, que Sucot era un lugar de paso. Armó, Sucot significa cabañas. Armó algo para los caballos para que no se les vayan unas cabañitas, hacer unos cercos, para que no se les escape las cabras, las ovejas. Y sigue caminando, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán y acampó delante de la ciudad. 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. E erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. El Dios de Israel. Jacob había hecho una promesa en Betel. Oh Dios, si tú me haces ir y me traes a este lugar, yo te edificaré un altar, te adoraré, tú serás mi Dios. Dios lo llama a que vaya a la casa del Padre en Beerseba. Siquem queda a mitad de camino. Desde Peniel hasta Betel, en el medio está Siquem. Y parece que le agradó a Jacob quedarse a mitad de camino. Porque dice que sacó plata, pagó un terreno y se lo compró. Y dije, bueno, me quedo acá alzo mi altar, hizo un altar para Dios y lo llamó El Elohe Israel, el Dios de Israel. Si Dios está conmigo, ¿para qué cumplir mi promesa de ir hasta Betel? Si me puedo quedar acá, a mitad de camino. ¿Para qué cumplir mi promesa de ir hasta Beerseba, que está muy abajo? Si acá en Siquem está lindo. Si acá en Siquem está todo bien, ya compré el terreno. Pero vos no perteneces a Siquem. Vos no podés estar a mitad de camino. No te quedes a mitad de camino nunca. 34, capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Jacob, la única hija mujer que Jacob tenía, que era hija de Lea. Dice que pone sus tiendas Jacob y justo queda enfrente de la ciudad. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Lea tenía una hija que se llamaba Dina, y Dina, una chica de 10, 14, como mucho no llegaba a los 14, 10, 13, decide salir a jugar con las nenas del lugar, a mezclarse con la gente del lugar. El tema de que ella no se podía mezclar con la gente del lugar porque ella no pertenecía ahí. Yo creo que vos tengas en claro esto. ¿Quién se quedó a mitad de camino? ¿Dina o Jacob? Las consecuencias de la pobreza. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 2. Y lo vio Siquem, hijo de Amor, hebreo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Hay algunas versiones, yo tengo una gran discusión con esto, lo estuve viendo toda la semana, me volvió loco, porque yo no veo la palabra violó ahí. Hay algunas versiones que dicen violó. Pero cuando empecé a buscar en el hebreo original, se habla de un poco de fuerza, puede usarse como la palabra deshonró como violación. Pero cuando yo hacía esto, el Señor me mostraba de que Dina
quería ser como las hijas del pueblo de Siquem. Que no fue un acto de violación como lo fue con Amón, con Tamar. No fue ese acto de violación, sino que fue algo más el hecho de show. Y se pone a jugar con las hijas del pueblo. ¿Cómo te puedo explicar? Esta Dina era bien encargada. Yo lo voy a decir. Y no se dio cuenta que la cultura de ese pueblo era diferente y se aprovecharon de ella y terminó deshonrada. No puedo decir terminó abusada, yo no veo el abuso ahí. Yo sigo viendo a un tipo que conoce a una chica y hace como pasa hoy en día en la calle. Como pasa en los boliches hoy en día. Una chica va a bailar, conoce a un chico y terminan deshonrados. Yo veo eso acá. Yo veo una chica que está en un lugar donde no tendría que haber estado porque no pertenecía a ese lugar. Culpa de sus padres por quedarse en medio del camino, culpa de su padre. Culpa de ella por haber salido y querer ser igual a las demás, culpa de ella. Conocemos la historia, ¿no? Pero su alma, versículo 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Pasó lo que tenía que pasar. Si quien se enamora de Dina, acá vemos el hecho de que no veo la violación. ¿Qué quiere que te diga? El Señor me marcaba que el problema era Dina, que era una chica que no tenía los valores bien en claro. Pero la cuestión es que, bueno, quedó deshonrada Dina, se entera Jacob. Siquem va a pedirle la mano con su padre Amor, le pide la mano de Dina. Jacob, vienen los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, y le dice: no podemos casar con ustedes porque ustedes no están incircuncidados y es una deshonra para nosotros. Así que se recalentaron por lo que había pasado. Así que si ustedes quieren que nos juntemos, que le demos a Dina por esposa a Siquem, si querés que nuestros hijos se casen con sus hijas y sus hijas con nuestros hijos, ustedes se tienen que circuncidar. Eso es lo que le dicen los hijos de Jacob a Siquem. Sí que conocer la historia porque lo vimos en el estudio bíblico. Pero acá quiero que veas una cosa, ¿no? El culpable fue Siquem. Con complejidad, si a mí me preguntas de Dina. Pero los hijos de Jacob, que ya vienen de un padre engañador, de esa cultura baja, y ellos engañan a la gente de Siquem, diciéndole que para ellos sería una deshonra que se mezclaran, que se circunciden, y recién ahí sí se iban a mezclar. Usando parte de la religión para engañar, lo cual es tremendo. Versículo 25, lo de Siquem dice: sí, lo vamos a circuncidar todo el pueblo. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¡Wow! Esta es una historia sangrienta totalmente. Porque Jacob se quedó a mitad de camino porque no cumplió su promesa que le había hecho a Dios de ir a Betel, de ir a Berseba, sino que se quedó en Siquem a mitad de camino. Terminaron abusando de su hija, deshonrando a su hija, a la única que tenía, y terminaron eliminando a un pueblo que el único culpable era Siquem. Mataron a todos los varones y creando dos hijos totalmente asesinos que eran Simeón y Levi. No sé si lo ves así vos. Mataron a todo varón. Entraron al pueblo, estaban todos doloridos por la circuncisión. Todos los varones muertos.
26. Y Hamor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob, o sea, los demás hijos que venían, vieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermano. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Yo leo esta historia y digo, bueno, sí que Simeón y Levi, dos asesinos tremendos, pero después todos los demás hermanos entraron a la ciudad, vieron a los muertos, vieron a las mujeres llorando, vieron a los chicos llorando y empezaron a afanarse todo. Se robaron todo, se llevaron como esclavos a los hijos, a las mujeres, hicieron un verdadero desastre en ese lugar, en Siquem. ¿Por qué hicieron un verdadero desastre? Porque ellos no tenían que estar en Siquem, estaban en el proceso y eso se quedaron a mitad de camino. Dios se había encontrado con Jacob, Dios había cambiado su nombre a Israel, ya no era un engañador, ahora era un príncipe. Dios lo había protegido de Saúl. Jacob ya tenía otra identidad, caminaba diferente, pero sus hijos, porque Jacob no siguió el proceso, se conformó, me quedo en Siquem, hago un altar, sigo a Dios a mi manera, como a mí se me da la gana, que es el gran problema de la iglesia hoy en día, que muchos quieren seguir a Dios como ellos quieren y no como la palabra de Dios ordena. Se quedan a mitad de camino. Y a mitad de camino pasó desastre tras desastre tras desastre. Jacob pierde a su única hija deshonrada. Jacob seguramente estaba, y ya le va a sonar algo, Jacob para Dina, que también no tenía la edad, se ve, por eso era menor de 14 años, para Dina ya estaba preparándole una túnica especial que usaban las hijas vírgenes de los príncipes. Ya estaba preparándola. Una túnica de colores. Pero como quedó deshonrada, porque es solamente para las hijas vírgenes, tuvo que agarrar la túnica de colores que estaba tejiendo seguramente a esta altura y guardarla, y después esa túnica de colores nos mete en mucho más problemas. Pues fíjate todo lo que pasa por quedarse a mitad del camino, por pensar yo tengo mi relación con Dios donde yo quiero, yo hago con Dios lo que a mí se me da la gana, yo levanto un altar en mi casa y le pongo de nombre Elohe Israel, porque vos cuando hablas con una persona que no se está congregando te dice, yo sigo a Dios a mi manera, yo oro en mi casa, yo canto en mi casa, el Elohe Israel. Te estás quedando en este camino, te estás quedando en Siquem, y Siquem va a terminar destruyéndote. A vos, a tu familia, a lo más preciado que tenés, Siquem te va a terminar destruyendo totalmente. Vos, como una persona que está en el proceso de Dios, no te podés quedar a mitad de camino. Vos tenés que cumplir las promesas que le hiciste a Dios. En este caso, volver a Betel. En este caso, ir a la casa de Berseba, donde estaba Isaac, tu padre, no quedarse en Siquem. Yo te tengo que preguntar en este momento de la prédica, ¿qué promesa le hiciste a Dios y te quedaste a mitad de camino? Verá que Dios se toma en serio, porque cuando Dios le promete, cuando Jacob le promete que iba a volver a este lugar, él vio a Dios lejos, ¿se acuerdan? En la punta de la escalera, en Betel, en la punta allá lejos, no era cara a cara, era lejos. Pero él soltó una palabra, yo volveré a este lugar y tú serás mi Dios, y Jehová se lo tomó en serio. No importa cuán lejos lo viste a Dios en ese momento, o pensaste que estaba Dios cuando le prometiste, Dios se lo tomó en serio. ¿Qué le prometiste a Dios que no estás cumpliendo? No te quedes a mitad de camino, hermano. No te quedes. Seguí caminando, seguí cumpliendo lo que Dios te dijo que tenés que hacer. No te quedes. Jacob se entera y dice, no, ahora todos me hicieron odiado por todo de Canaán. Canaán va a venir y me van a destruir a mí.
¿Qué hago? Capítulo 35 de Génesis. Hermano, no termino más hasta por ahí. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube porque era la promesa que había hecho. Hermano, si te estás por destruir, si sentís que tu vida no va más, si sentís que realmente estás perdiendo cosas, estás perdiendo tu más preciada, tu única vida, tus hijos están haciendo un desastre, tu familia se está cayendo a pedazos, tenés miedo de que las naciones te aplasten, cumplí tu promesa. Dios ve lo que le dice Dios: cumplí tu promesa, levántate y sube, vete. No le dice: agarremos espada, salí a contar a ver cuántos son, no te preocupes que yo mando mis ángeles delante de ti. No, le dice: cumplí tu promesa, levántate y sube a Betel. Vos me lo prometiste. Y el Señor te dice hoy: cumplí tu promesa. No hay otro. Quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Al principio de todo, cuando lo dio en la punta de la escalera, quédate ahí, y ahí tenés que hacer el altar. No en Siquem, donde a vos se te da la gana, sino donde yo te dije, donde vos me prometiste. Tu hermano, cumple promesas a Dios. Si salió de tu boca. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Acá empieza un proceso de santificación. Jacob le dice a sus hijos: vamos a Betel, pero antes tenés que dejar los ídolos, tenés que santificar, tenés que cumplir tu promesa, tenés que hacer lo que le prometiste a Dios, tenés que ir al lugar donde Dios te dijo que vos tenías que ir, pero a ese lugar no se va de cualquier manera. Tenés que ir santificado, dejando la idolatría, dejando todas esas cosas, malos hábitos, esas cosas que están mal. Es hora de ponerte a cuenta, de ponerte en orden con tu Dios. No podés seguir jugando al que sí, al que no, Betel, no, mejor en Siquem, acá tengo mi altar, hago lo que quiero, no sé si me interesa. Tenés que empezar a santificar tu vida. Acá es la primera confrontación que muestra la palabra de Dios con Jacob, haciéndoles dejar los ídolos, haciéndolos que se santifiquen, que empiecen a caminar todos de formas diferentes, porque es un proceso, no es apenas te convertís, es apenas que vas caminando. Llegó a este momento donde Dios te está exigiendo santificación. Te está exigiendo que empieces a dejar todas esas cosas que a Él no le agradan. ¿Qué es lo que a Él no le agrada que vos estás haciendo? ¿Qué hay en tu vida que todavía no corregiste? ¿En qué tenés que enderezar el rumbo de tu barco? Hermano, es tiempo de decisiones. Llegaste al proceso hasta acá. Hasta acá Dios te acompañó, hasta acá Dios te cuidó, hasta acá Dios te cambió el nombre, hasta acá Dios te tocó la coyuntura, hasta acá Dios te hizo caminar diferente del mundo, hasta acá entendiste que tenés una nueva identidad, hasta acá te das cuenta de que no te puedes quedar a mitad del camino, entendés que tenés que llegar hasta Betel, hasta acá. De acá para allá, para que puedas tener todo lo bueno que Dios tiene para tu vida, te tenés que santificar. Tenés que ponerte en orden en tu vida, hermano. Ponete en orden. ¿Qué cosa está mal en tu vida que tenés que acomodarlo? ¿Qué estás haciendo que a Dios no le agrada? Cambiarlo. ¿Qué le debes a Dios que todavía no hiciste hacer? ¿En qué te comprometiste a hacer? Es tiempo, hermano, es el punto límite. ¿Querés seguir caminando con Dios? Es el momento de la santificación. Si Jacob hubiese dicho: no, mira, mejor me
quedo acá, a mitad de camino, hubiesen venido todos los enemigos y hubiesen destruido. Pero como en Betel hay protección, dice la palabra de Dios que impartió temor entre todo lo que había en Canaán y nadie se animó a levantar un dedo en contra de Jacob. Porque Dios es el que te protege cuando vos te santificás, cuando vos te pones en orden con Dios y empezás a caminar como Dios quiere que camine. Hasta el día de hoy estuviste en la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, también si querés hacerlo, pero Él te llama a que empieces a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Que te pongas en cuenta cuántas cosas estás perdiendo por seguir viviendo en la voluntad permisiva de Dios. No te das cuenta. Empezar a caminar como Dios quiere que camine. Cambia tu carácter. Cambialo. Decidite. Deja de renegar tanto. Deja de discutir tanto. Así como Jacob. Humillate 7 veces si es necesario. Y si te corta la cabeza, que te corte. Dios es mi veedor. Dios es mi juez. Dios peleará por mí. Hermano, no sé si es tiempo de hacerlo. Y dice que los hijos de Jacob empezaron a sacar ídolos. O sea que tenían ídolos. Había cosas para sacar, había cositas para sacar. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Aloe Bakú, que significa lugar del llanto. Cuando viene la santificación, cuando viene el cambio de empezar a cumplir la promesa de Dios, algo tiene que morir en vos. Alguien importante como era la ama de su madre Rebeca, tiene que empezar a morir en vos. Tiene que haber muerte en vos. ¿Cómo muerte? Dolor. Hermano, santificarse no es agradable. No hay mucha alegría, no es algo placentero tener que decir no, tener que dejar eso de lado, tener muchas veces que confrontar cosas que no queremos confrontar, pero que están mal y lo sabemos. Es una muerte, es un lugar de llanto. No es fácil, porque las cosas fáciles que no nos gustan las santificamos todos. Yo cuando conocí a Cristo dejé de fumar. Jamás fumé en mi vida, pero bueno, para mí no fue tanta santificación. El tema es cuando Dios me pidió cosas que sí me gustaban, que yo sabía que estaba mal y seguía haciendo delante de Él. Y ahí tuve que matar, y tuve que haber un lugar de llanto. 9. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Después del lugar de llanto, después de santificarse, de venir a Betel, levantar un altar donde empezó a sacrificar cosas de él que no estaban bien, se santificó, Dios volvió. Mira lo que le dice, versículo 10, renueva su promesa, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Llamó su nombre Israel, príncipe de Dios. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Yo soy el Dios. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Oh, hermano, hay tanta bendición cuando nos santificamos, cuando algo muere en nosotros, lugar de llanto. Dios vuelve y te dice, yo soy el Shaddai. Cuando dice el Shaddai, significa el Todopoderoso. No hay nada imposible que yo no pueda hacer. Yo le dije al Señor, Padre, este pecado no lo puedo dejar. No puedo. Yo soy el Shaddai. Yo soy el omnipotente. Yo soy el Todopoderoso. Conmigo sí lo vas a poder.
Sí, pero voy a sufrir. Yo soy el Shaddai, yo soy el omnipotente. Conmigo sí vas a poder. No pienses en el sufrimiento, piensa en la bendición que hay cuando te pongas en orden con tu Señor. Te estás deteniendo en Siquem, no estás en orden con Dios. 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Hay promesa hasta para tu descendencia, mi hermano. Cuando vos tomes la decisión de salir de Siquem, de ir para Betel, de santificarte, de ir a un lugar de muerte, de llorar por esa muerte, Dios se va a presentar en promesas. Él es el Shaddai, Él todo lo puede. Eso que pensás que no vas a poder, Él lo puede, pues el Shaddai. 14. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de pie, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. La verdad que pensé que esta iba a ser la última prédica, pero voy por la mitad. Así que la voy a dejar acá. Vamos a la prédica más. Espero, hermano, que haya podido transmitirte la desesperación que yo siento porque te estás quedando en Siquem, porque te estás quedando en mitad de camino, porque no estás cumpliendo las promesas que le hiciste a tu Dios, porque Dios te quiere sacar de ese lugar y no quiero que pierdas lo más preciado, a Dina, porque vos te quedaste a mitad de camino. No fue culpa de Dina, aunque Dina se ve que era media, tomó sus decisiones, como yo lo leo acá, tomó sus decisiones. No fue culpa de Siquem, de Amor, de los reyes de ese lugar, porque ellos eran así. Mi culpa fue mía, de Jacob, de haberme establecido enfrente de esa ciudad, de haberme quedado a mitad de camino. Yo pertenecía al Betel, no a Siquem. Después le eché la culpa de lo que te pasa a Dios. Eso te quiero decir. La culpa es tuya porque te quedaste en mitad de camino. La culpa es tuya porque pusiste tu tienda enfrente de Siquem. Y si pasa todo esto, y si tu familia es un desastre, y si tus dos hijos, que después vamos a ver estos dos hijos que Simeón y Levi, que fueron a matar a todos, y después todos los demás hijos saquearon a todos, llevaron esclavos, niños, hicieron un desastre la familia. Y si temes por tu vida, déjame decirte que Dios se aparece en esta noche, y como en el capítulo 35, versículo 1, no hay otra salida, hermano. Esto es así, no hay un plan B, no hay una puerta de atrás, no hay un lugar de escape. Esto es simple y sencillo. Levántate y súbete. No busques otra cosa. No va a ser la plata, no va a ser tus negocios, no va a ser tu carisma, no va a ser la fuerza, no va a ser los años que son jovencitos, no va a ser los años que sos adultitos. Es levantándose y yendo a Betel, cumpliendo la promesa que le hiciste a tu Dios. No hay otra. Santificándote y poniéndote en orden con Él, dejando de vivir en la voluntad permisiva de Dios, en la cual hay bendición, sí, pero no es la plena bendición. Dios tiene plena bendición para tu vida si estás dispuesto a subir a ver. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Estoy desesperado y tengo temor. Y cuando preparaba esto le digo, wow, Señor, ¿cómo perdí a mi día? La luz de mis ojos. La perdí, porque era a mitad de camino. Para levantar mi altar y pensar que estaba bien. Cuando no importaba lo que le había prometido a Dios, ¿cómo perdí a mi día?
ese gran tesoro que yo tenía se perdió totalmente. Mi familia, ¿cómo se destruyó mi familia? Por quedarme en Siquem, por quedarme a mitad de camino, por no cumplir lo que había prometido a Dios de llegar hasta Betel. Hasta que llegó el momento donde Dios me pidió que me santifique, que me prepare, que vaya a Betel, que erija un altar para Él. Y empezaron a llegar las bendiciones. Bendición tras bendición. Hoy en día me paro aquí delante tuyo, delante de la santa iglesia de mi Señor, comprada por su sangre, a decirle: no tengas miedo de venir a Betel. No tengas miedo de santificarte y sacar los ídolos. No tengas miedo de partir de Siquem y llegar hasta Betel. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, papá. A veces tenemos grandes triunfos como contra Esaú, que solamente tú hiciste el milagro de cambiar su corazón. No queremos caminar como Esaú, pero a mitad de camino quedamos en Siquem. No sé, es un lugar cómodo. Hasta aquí está bien, no me exijan más. No estoy corriendo con Esaú, pero tampoco estoy en Betel. Y la palabra de Dios a eso lo llama tibio. Y en Apocalipsis la palabra de Dios dice que a los tibios tú vomitarás de tu boca. No es corriendo con Esaú, yo camino diferente. Me duele todavía la coyuntura. No me quedo a mitad de camino en Siquem, sino que tomo la decisión en esta noche, Señor, de caminar hasta Betel, de empezar a cumplir las promesas que te hice. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que traiga las promesas en el pensamiento, Espíritu Santo, de cada una de las personas, mis hermanos, que estamos en esta noche aquí. Recuérdale las promesas que hicieron, Señor, y no las cumplieron. En ese momento de emoción, porque pensaron que vos eras un Dios lejano, que no escuchabas lo que hablaron nuestros labios, pero tú escuchaste. Y hoy nos estás pidiendo, Señor, que cumplamos. El Señor te pide que te santifiques, que dejes de jugar, que dejes de un pasito en el mundo y un pasito en mis cosas, el Señor. Que se Betel, donde está la bendición para tu vida. Yo quiero bendecirte, dice el Señor. Yo quiero derramar de mi Santo Espíritu en ti y usarte de manera extraordinaria, y estás perdiendo tiempo en Siquem. No esperes a que la gente de Siquem arruine tu tesoro y termine arruinando toda tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos, Señor. Muéstrale, Señor, muéstrale esta noche en sueños. Ahora esas cosas que se han olvidado, que han dicho rápidamente en un momento de emoción, pero tú escuchaste. Y estás esperando que yo lo cumpla, Señor. Muéstrale. Oh, Señor, yo me acuerdo cuando te prometí seguirte y en un momento me quedé en Siquem y como terminé perdiéndolo todo. Pero hoy en Betel, Señor, te doy la gloria. Hay un altar elegido para ti, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos a que lleguen hasta Betel. Ayúdanos a que suban, Señor, y cumplan sus promesas. Yo oro, Señor, por ellos, porque hay enfermedades que vienen por tú también, Señor. Porque aún nuestras vidas están en riesgo, nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía, Señor, por no venir a Betel. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayude, nos bendiga, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que la vas a hablar, le vas a recordar y le vas a taladrar esta palabra en sus corazones hasta que cumplan su palabra. Antes que raye el alba. Porque una vez que rayó el alba se acabó. Padre, en el nombre de Jesús yo los bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Te pido que tu Santo Espíritu vaya con ellos, Señor, y les des paz. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria,
toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, que el Señor te bendiga, que vayas sin saludar a tu hermano. Si alguien necesita oración, acá estamos, pueden pasar aquí adelante. Recordad que nos vemos el domingo que viene, 10:30 de la mañana, ¿sí? Y pensá en la palabra de hoy. No te quedes a mitad de camino, no te quedes en silencio. Dios te bendiga.